Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir con ustedes la palabra viva de Dios. Hoy en el viernes de la semana número 12, durante el tiempo ordinario. Seguimos rezando con poder para que el Señor aparte de nosotros esta pandemia, nos libere de tantos terremotos, nos proteja en esta época de huracanes, nos ayude contra la situación que nos ha tocado vivir con los gobiernos de turno, le dé paz a nuestro corazón, silencio a nuestra alma para que podamos trabajar en beneficio de nuestros matrimonios, podamos educar bien a nuestros hijos con una moral elevada, con la justicia y la verdad, para que nos puedan ayudar a hacer de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir. La palabra de Dios que nos amonesta nos pide hoy que oremos de manera particular, que aprendamos a orar como tiene que ser y que esa comunicación con Dios en la oración dé frutos abundantes. Primero nos va a presentar una de las páginas más tristes en la historia de Israel. Se trata de la segunda deportación a Babilonia. El rey de turno se llama Sedecías. Esto lo podemos leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, 1 al 12. Sedecías va a ser el 20º y último rey de Israel. Sucedió a Joaquín, quien solo reinó 3 meses nada más, y también fue deportado en la primera deportación a Babilonia. Sedecías cometió muchos errores. Comenzó a gobernar a los 21 años más o menos y cometió muchos errores. Incluso quiso aliarse con Egipto y otros países para hacerle la guerra a Nabucodonosor, y fue entonces cuando vino el rey Nabucodonosor, sitió la ciudad por un tiempo prudente, la invadió de forma brutal, arrasó con todo, con el templo, con todo, se robó todo lo que pudo y más, y a los pocos que quedaban por allí también los deportó a Babilonia, dejando solamente muy poquitos allí que no tenían ningún valor según la forma en el que el mundo mide a los seres humanos. Realmente este rey Sedecías tuvo un final muy triste, porque cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad y el hambre de verdad arreció en todas partes, intentaron hacer salir al rey en una escapada, pero fue sorprendido, fue capturado. Él vio cómo mataban a sus hijos degollados y él inclusive le sacaron los ojos, lo dejaron completamente ciego. Es triste ver toda esta historia de Sedecías simplemente porque le dio la espalda a Dios. No porque le dio la espalda a Nabucodonosor, porque le dio la espalda a Dios. Si este rey hubiese vuelto al redil, si igual que su antepasado David se hubiese arrepentido de corazón, hubiese pagado penitencia por sus múltiples pecados, Dios hubiese escuchado su plegaria, lo hubiese perdonado y le hubiese dado una nueva y mejor oportunidad. Pero él se ensordeció y no quiso escuchar la voz de Dios, sirvió a dioses paganos, se prostituyó de mil maneras. La arrogancia, el orgullo, la soberbia pudieron más que el poder del amor y la oración, y tuvo ese triste y trágico final. Y el pueblo completo deportado a Babilonia, donde le tocó vivir más o menos 60 años en ese cautiverio. Sin embargo, al final Dios escuchó la voz del pueblo del resto de Israel, atendió su pedido y los hizo volver otra vez a Jerusalén, donde tuvieron que reparar toda la ciudad y empezar de nuevo. Esta primera lectura es como Dios diciéndote: yo conozco tu pecado, yo sé exactamente dónde estás y cuán lejos o de espaldas a mí te encuentras. Pero yo salgo fiador por ti, yo te sigo amando con todo mi corazón. Tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi hijo amado. Y yo no quiero deportarte, al contrario, yo quiero recibirte en la casa del Señor, que tomes posesión de lo que te corresponde, que ocupes tu trono real, que tengas tu manto de profeta y tus vasos sagrados para el culto reverente al Dios que vive. El Señor quiere recogerte a ti y a mí en nuestros pecados y devolvernos nuestra dignidad de hijos amados de Dios. Para ellos, un arrepentimiento total y absoluto.
Una vida de oración concreta, fijada en una relación personal con el Dios que es amor. La capacidad del sacrificio hasta donde sea posible y necesario. Sacrificio siempre en pro del otro y por la salvación de todos. Un apostolado concreto que se basará en una vida religiosa trabajada desde la caridad, desde la donación de uno mismo a Dios y de todo lo que tiene y posee, y desde el deseo real de poder ayudar a los hombres en sus necesidades básicas, pero sobre todo a su encuentro personal con el Dios que tiene promesa de vida eterna. Pide al Señor en esta primera lectura que puedas hacerle marco a tu pecado, no para humillarte ni para permitir que nadie te humille, esa no es la idea de Dios. Me humillo ante Dios, es decir, reconozco mi pequeñez y su grandeza porque Él tiene para mí una promesa de salvación y Él es el Dios de promesas cumplidas. Pero no reconozco mi pecado para arrastrarme, para sentirme miserable, poca cosa, desvalido. No, todo lo contrario. Para saber que a pesar de este pecado hay una fuerza mayor sobre mí, que es la fuerza del Espíritu Santo, que en cuanto yo abra este corazón y le dé entrada a mi interior, Él vendrá para reinar, para establecer su reinado en mi interior y para enseñarme a vivir a la altura de ese reinado, porque, hermano, tú y yo, por el sacramento del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, siempre lo repetimos y lo tenemos que repetir hasta que lo creamos, hasta que lo interioricemos, hasta que lo hagamos nuestro y aprendamos a vivir como eso, como sacerdotes, celebrantes de la Eucaristía, como profetas que anuncian y denuncian a tiempo y destiempo, y como sacerdotes que celebrando con poder la gracia y el poder de Dios en nuestro corazón, hacemos que los demás también participen de ese sacerdocio real de Cristo. Somos reyes, herederos de un reino, y también desde ese reinado que tenemos que vivir bien en este mundo como hijos amados de Dios, esperando esa herencia perpetua. El salmista es lindo hoy lo que tiene que decirnos: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Un pueblo que fue 400 años y tanto esclavo en Egipto, que con conquistas increíbles llegaron a la tierra prometida y Dios siempre siguiéndolos, protegiéndolos, cuidándolos y guiándolos. Que una vez que lleguen a la tierra prometida y tienen de todo, una buena parte se apartó de Dios y se prostituyó con dioses falsos, pero siempre hubo un resto que se mantuvo fiel. Un pueblo que de verdad ha experimentado la libertad de saberse amado por Dios. Un pueblo elegido, una nación consagrada, un pueblo santo. Que de momento y por segunda vez en su historia vuelve a ser cautivo, vuelve a ser esclavo, es deportado otra vez, sin patria, sin un lugar digno donde reclinar sus cabezas. Pues allí, ¿qué les queda? Humanamente hablando, vivir en la tristeza, en la depresión, en la amargura, en la soledad, en el coraje interno con ellos mismos y con todo el mundo. ¿Tú crees que te da deseo de sacar una guitarra, algún instrumento y comenzar a cantar? No hay manera. Sin embargo, según el salmista, mira cómo lo explica. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. No te da deseo de tocar ni la cítara, ni el tambor, ni el pandero, ni nada. Lo cuelgas allí, ha muerto, no tiene sentido. Es un instrumento solitario y vacío. Y los que nos deportaron, el enemigo, el que se burla, el que quiere humillarnos, el que quiere realmente denigrarnos, entonces en una forma increíble nos grita de lejos. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Canten un canto de Sión. Entonces, ¿qué repite? ¿Qué responde el pueblo? ¿Cómo cantar un cántico al Señor en tierra extranjera? Si me alejo de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. ¿Cómo alabar y bendecir al Señor en esta deportación? Hermano, es justo lo que nos sucede cuando estamos en pecado.
cuando nos hemos apartado de Dios, cuando a sabiendas seguimos haciendo lo que sabemos a Dios le desagrada. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. El dolor, la tristeza de saberme apartado de Dios, no puede sumirme en una amargura que me olvide de quién soy, de dónde vengo y de a quién le pertenezco. Tengo que utilizar lo que me quede de dignidad dentro de mi pecado para levantarme, para ponerme de pie y para volver a la casa del Señor. Nunca podremos olvidar la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a un sirviente. Y lo hermoso de la palabra no es necesariamente la oración del hijo pródigo que vuelve arrepentido. Es la acción del Padre misericordioso que siempre lo esperó en igualdad de condiciones, que el Hijo ni siquiera tuvo que repetir esas palabras para que ya Él lo hubiese perdonado, se le hubiese colgado el cuello, llenar de su rostro de besos, vestirlo, calzarlo, colocarle anillo al dedo y matar para Él el cordero cebado. Ya el Señor ha hecho eso por ti y por mí. Nos ha llevado al desierto, nos ha hablado al corazón, nos ha desposado, nos ha vestido de gala en el sacramento del bautismo y ha matado para nosotros al cordero cebado en cada Eucaristía. Entonces no podemos cantar himnos al Señor en este pecado, en esta miseria, en esta porquería de vida que hemos ido tejiendo lejos de Dios. Pero sí podemos levantarnos de un salto, quitarnos el manto mugroso de encima y empezar a gritar por el camino: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y el Señor se volteará, mirará nuestro pecado, nos impondrá la mano, nos quitará la lepra, la ceguera, la sordera, la parálisis o cualquier otra cosa que tengamos en el corazón, nos limpiará y nos devolverá la dignidad de hijos amados de Dios. Habla con tu Dios, bendice al Señor, glorifica su nombre para siempre y suplícale que se quede contigo y para siempre. El evangelio que tenemos hoy a nuestra consideración es muy corto. Está tomado, según San Mateo, en el capítulo 8, versos 1 al 4. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este evangelio es como un curso, es un tutorial del poder de la oración, de la grandeza de atreverse a acercarse a Jesús con la petición que realmente impera en mi vida. Veamos simplemente los detalles. Jesús bajaba del monte, por lo general en el monte en oración, después de la predicación del sermón de las bienaventuranzas. El monte era lugar de encuentro personal con Dios, de hablar con Dios o de Dios. Bajaba Jesús del monte y muchísima gente lo seguía. Pero de toda esa gente que lo seguía, este leproso se le acercó. Acercarse a alguien es más que seguirlo. Ya desde ahí tú tienes que cuestionarte: espérate, ¿yo estoy siguiendo al Señor toda mi vida? ¿O yo me estoy acercando al Señor cada vez más, día por día de mi vida, en cada palabra, acción, sentimiento, pensamiento? ¿Yo estoy solo siguiendo o yo me estoy acercando al Señor? Pero este leproso no solamente lo siguió, no solamente se le acercó, que ya es más, se arrodilló en su presencia. Se postró ante la majestad de Dios. Sin palabras, reconoció la grandeza de Dios y su pequeñez.
el poder que Dios tiene para hacer las cosas y la necesidad de su alma, de su vida, de su historia ante el Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Lo siguió, se le acercó, se arrodilló, se postró ante el Señor. Yo tengo una necesidad y tú tienes lo que a mí me hace falta para terminar con esa necesidad. Y la cuarta cosa que hizo fue, le habló, le dijo, le oró, lo siguió, se acercó, se arrodilló y oró, le dijo, habló con el Señor. Esta es mi necesidad. Y no vengo a decretar, ni a declarar, ni a darte órdenes, ni a imponerte, ni a exigirte que me cumplas las promesas que sé que has hecho por ahí. No vengo a nada de eso. Yo soy la criatura. Tú eres el hacedor. Mi soberbio de cristiano recién convertido o creído convertido no puede dar para que yo me coloque en el lugar de Dios y comience a darle órdenes a Dios o a poner palabras en los labios de Dios. Yo no vengo a nada más que no sea a suplicarte. Es oración de súplica, de contemplación, de adoración, es oración de poder, pero desde mi nada hacia tu todo. Señor, si tú quieres. Cuando alguien le dice a otro, si tú quieres, es porque sabe que puede. Y si lo prometió de verdad y lo prometió, entonces viene obligado por su promesa. Pero no me toca a mí esa línea es solo de Dios. Señor, porque puedes, porque tienes promesa para mí de sanación. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si no quieres, si no es mi momento, si no me lo merezco, entonces déjame con esta lepra, pero permíteme que yo pueda seguirte, acercarme, postrarme ante ti y orarte con poder hasta que llegue el día que quieras. Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, pon tu mano poderosa sobre mí y libérame, límpiame, devuélveme la dignidad de hijo amado. Y el Señor, ante ese proceso de oración, de contemplación, de sanación, de liberación, de entrega total y absoluta, respondió extendiendo la mano y tocándole. Extiende su mano, le toca y le dice: quiero, queda limpio. Hermanos, la alabanza, la glorificación, el poder le pertenecen al Dios de promesas cumplidas. Dile al Señor en oración en esta mañana santa: Señor, si tú quieres, tócame. Si tú quieres, toca este matrimonio y restáuralo. Si tú quieres, toca a mis hijos y conviértelos, atráelos a la vida sacramental. Si tú quieres, toca mi carácter y transfórmalo completo. Toca mi vida y tómala para ti, porque en fin de cuentas yo soy tuyo, Señor. Yo te pertenezco y quiero presentarme ante ti como ofrenda agradable. Acepta mi ofrenda de mí mismo. Retribúyeme en bendiciones si tú quieres, Señor. Alaba, hermano, bendice, hermano, glorifica a tu Hacedor y suplícale que tome tu barro otra vez de nueva cuenta en sus manos y lo moldee, sople sobre ti su espíritu y te llene con su gracia, con su poder, con su amor y te envíe para compartir todas esas gracias con el resto de la humanidad. Y enseguida quedó limpio de la lepra, pero no es suficiente. No se lo digas a nadie, que sea tu testimonio el que hable por ti. Pero ve a cumplir con lo establecido por la ley.
Ve a tu vida sacramental, ve al sacerdote, ve y entrega tu ofrenda, la que mandó Moisés, para que el testimonio de vida quede completo. Ve, no hacer lo que tú quieras, como tú quieras, o lo que te parezca, lo que manda la ley de Dios, y la ley de Dios manda a amar hasta el extremo. Ve a cumplir con los mandamientos, ve a cumplir con los sacramentos, ve a cumplir con tu vida como católico práctico, como hijo amado de Dios, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre de Jesús.